Y tía, otro viernes más con este formato. Usted va llevando la cuenta, pero ya debemos estar llegando a los 30, por ahí, 25, 26. Después cuando lo escucho, usted seguramente pondrá el número adecuado. Mire, Guitia, ayer el gobierno tomó algunas decisiones económicas. Entre ellas, parece que no dio cuenta del incremento de la pobreza, que naturalmente, ya lo hablamos, está relacionado con la metodología de medición, y usted sabe que hay 14 puntos porcentuales entre cómo lo definió Macri, cómo definió la metodología de medición de la pobreza sobre el informe que le habrá presentado Todesca, el padre de Cecilia, ya fallecido, por cierto, y cómo se medía de Alfonsina hasta Cristina, 14 puntos porcentuales. Entonces, Alberto debe haber pensado, si yo creo que Cristina dejó 26,6 de pobreza, y era la metodología anterior, y le agregamos los 14 puntos porcentuales de diferencia entre metodología, da 40. 26,6 más los 14, 40, 41, lo que estamos hablando. Así que estoy igual que Cristina, porque Cristina tenía 26,6, que es la impresión que yo tenía, no lo que decía el INDEC, sino lo que decía, bueno, la UCA decía 30, pero supongamos que 26,6. Así que estamos igual que Cristina en el 15. Y si estamos igual que Cristina en el 15, porque el 40 de ahora es el 26 de antes, ¿por qué no voy a aumentar la comida? Sácate. Saco las retenciones y aumento por una sola decisión en el origen 4,5%, 4,5%. El aceite, bueno, ¿quién come aceite de soja? Todos. Porque cuando usted era muy jovencita, el aceite mezcla, que es el que comen las familias, era girasol y soja. Pero ahora, a pesar que tienen la misma marca, la del cocinero, por ejemplo, el aceite mezcla es 95 soja, 5 girasol. Bueno, hay aceite 100% soja, sí, claro. O sea, que de origen, la materia prima, por esta decisión, 4,5 arriba. Bueno, Moreno, aceite, usará grasa la gente, qué sé yo. No, porque también aumentó la carne. ¿Cuánto? 4,5. Y entonces hoy la vaca buena, hoy viernes, la vaca buena, precio máximo lineal, 98 pesos. 100. Entonces el asado se multiplica por 4, 400 pesos el kilo de asado de vaca buena. Eso es lo que lo van a tener los carniceros. No, pero coto más barato. Sí, puede ser. Para sacar la promoción, para que la gente vaya, te pone 4.000, 5.000 kilos de oferta, te la saca, te la pone ahí, pero después ella te agota el stock. ¿Eso se tira contra coto? No, no, digo cómo son las cosas. Cada uno pone el pajarito llamador que quiere. Para eso es el juego del comercio. Hago una vidriera, pongo más luces, menos luces, bueno, yo saco una publicidad, pero no es el precio que está en la calle. Usted ya sabe que el precio que está en la calle es el kilo el kilo de animal vivo en Liniers multiplicado por 4. Vaca buena, no estoy hablando de ternero, no estoy hablando de novillo, eso está más caro. Claro, ¿y por qué aumentó tanto la vaca buena si no estaba? Y bueno, porque es la que se exporta ahora. O sea que, como es la que se exporta y quieren y necesitan dólares, bueno, es lo que hablamos, sí, claro, es lo que hablamos. Cuando hablamos de cómo vamos a administrar el comercio de la carne, tanto interno como externo.
Lo hablamos hace mucho. Y ahora debe ser que Alberto dice, bueno, con la nueva metodología tengo 40 de pobre, que es exactamente igual que se fue Cristina. Y si ganamos las elecciones no estábamos tan mal, y Cristina es la que más votos tiene, si dejó Cristina un cuarto de la población argentina en la pobreza y la votan, bueno, parece ser que no es un problema tener gente en la pobreza. Así que yo tengo 40, pero bien medido ahora, como corresponde, porque lo hizo Todesca, el padre de Cecilia, por lo tanto, si lo hizo él está bien. Así que ese 40 no es como el que hacía Ana Edwin, que lo hacía mal. Así que está bien, era 26 y ahora es 40. Ah, qué bárbaro. Muy bien, y no me digan que el 26 que él dijo es con la nueva metodología, porque no existía. Así que él dijo 26 con la vieja metodología. Qué lío que tienen, ¿eh? Qué lío que tienen. Pero por eso se metió con el precio de la comida. Es la primera vez que vienen por el nivel de conciencia del pueblo peronista. Cuando a nosotros nos bombardearon, cuando a nosotros nos fusilaron, cuando a nosotros nos torturaron y nos hicieron desaparecer los compañeros y las compañeras, en las familias argentinas se seguían criando hijos peronistas. Esta es la primera vez que vienen que no se siga criando hijos peronistas. Vienen por primera vez, vienen a corrernos la línea de lo que está bien y lo que está mal. Por primera vez vienen a decirnos: ustedes se tienen que desentender de la justicia social. El 25% de pobres de este país es un hecho. Y no va a ser el primer pueblo que le pasa esto. Le van a preguntar: che, ¿y la pobreza? Y le van a decir: ah, la pobreza. Sí, pero no joder, ¿no? Esto puede pasar. Esto puede pasar. Si te cambian el nivel de conciencia, nos quieren cambiar las verdades, nos quieren cambiar lo que está bien y lo que está mal. Y no alcanza con que nosotros digamos, no, esos son... Porque le podemos poner un adjetivo, pero si se quedan con la lapicera, nosotros nos quedamos con el adjetivo y ellos con la lapicera. Pablo Chaliú, en la misma dirección que Guillermo Moreno, también va a analizar de manera complementaria, en el programa de hoy, las recientes medidas económicas del gobierno y el posible diagnóstico del cual partieran para plantearlas. Los efectos de estas medidas para Pablo no son muy alentadores. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi. Espero que todos estén bien, así como aquellos que nos están escuchando. El gobierno ha cumplido finalmente y ha dictado un conjunto de medidas que en realidad tienen varios objetivos, pero fundamentalmente están dirigidas a estabilizar la situación en el mercado cambiario, que como todos sabemos estaba pasando por un momento sumamente crítico, determinado por el hecho de que la demanda de divisas era muy superior a la oferta y el Banco Central se estaba quedando sin reservas, lo cual realmente podría implicar una situación de difícil retorno. No se puede hablar de que es un paquete de medidas, porque un paquete da la idea de que está terminado, de que está todo completo. Y en realidad estas medidas no son medidas completas, como enseguida vamos a ver, pero sí son un conjunto de medidas importantes. Tienen que ser medidas monetarias, medidas cambiarias y medidas referidas al comercio exterior. Lo esencial de las medidas monetarias es que el Banco Central ha aumentado la tasa de interés, tratando de hacer más atractivos las colocaciones en pesos. Y en cuanto a lo cambiaria,
a lo cambiario, lo que ha determinado el Banco Central es que no va a seguir una pauta de devaluación como venía haciendo hasta ahora, que era una especie de micro devaluaciones, todos los días devaluaba un poquito, sino que va a seguir un camino, digamos, poco predecible. Este cambio de la política cambiaria se justifica muchas veces diciendo que es una manera de castigar al especulador. Porque si el especulador, por ejemplo, quiere comprar dólares o especula entre el peso y el dólar y tiene un recorrido de devaluaciones por parte del Banco Central, entonces puede hacer bien sus cálculos y ver cuánto gana haciendo con las actividades que realiza el especulador. En este caso, puede ser que el que compra dólares o especula con los pesos, por ejemplo, está esperando una cierta evaluación del tipo de cambio y el Banco Central puede hacer exactamente lo contrario a lo que está esperado. O sea, se produciría un castigo. Si alguien está esperando de que en una semana se devalúe, por ejemplo, el tipo de cambio en 1%, y lo que hace el Banco Central es apreciarlo en un 1%, se puede llegar a perder un 2%. Es bueno decir aquí que esto implica que el Banco Central en algún momento va a apreciar el peso. Está devaluando. Entonces, para castigar a los que especulan con la devaluación, debería apreciar el peso. Como ustedes escuchan, esto parece ser realmente muy difícil en la situación cambiaria por la que atraviesa el país. Bueno, pero es uno de los tantos temas que hacen que estas medidas tomadas tengan una evolución, por lo menos, para llamarlo de una manera elegante, no demasiado fácil. Desde el lado de las medidas que afectan al comercio exterior, la mayoría se refieren a los derechos de exportación. En general, la tendencia es bajarlos. Lo que sucede con la soja es realmente interesante, y algún otro producto por allí agropecuario, que es bajarlo por un mes y después irlo subiendo de a poco y recuperar la baja en 3 meses. O sea, son medidas transitorias que están dictadas por la urgencia de disponer de las divisas. Se espera entonces que como puede haber una ganancia en el primer mes, se aceleren las liquidaciones de divisas. Hay alguna medida interesante referida a la diferenciación entre los derechos de exportación a las materias primas y a los productos elaborados. En general se entiende que los productos elaborados se graven menos que las materias primas. Esto es interesante. Esto realmente puede ser una medida a acompañar. Pero digamos que desde el punto de vista de la repercusión sobre el balance de divisas, parece que puede llegar a ser muy escaso. Y ahora, un poco, ¿qué se puede esperar de estas medidas? Desde mi punto de vista, el gobierno vuelve a errar el diagnóstico. Hace falta generar más divisas para el país, sin ninguna duda, hace falta generar más divisas para el país, porque el país las necesita. Ahora bien, en este momento, ¿qué significa generar más divisas? ¿Apoyar el esfuerzo importador de la Argentina? ¿O de alguna manera tratar de calmar los deseos del público de convertir sus pesos en dólares? Esta pregunta es crucial, porque si la mayor generación de divisas que podría, escuchen bien, que podría generarse con esta medida, lo que hacen es financiar de nuevo
el deseo de la gente de convertir sus pesos en dólares, bueno, entonces vale la pena preguntarse para qué hacer el esfuerzo. Hay aquí un error de diagnóstico. El exceso de demanda de divisas es simplemente porque los importadores quieren comprar, necesitan comprar más materia prima para financiar la producción y no alcanzan las liquidaciones de los exportadores. Este es un diagnóstico. O el exceso de demanda de divisas viene por otro lado. Viene porque en parte los importadores piensan que el dólar oficial está muy barato y que por lo tanto conviene comprar lo máximo que se pueda. Y por otra parte, porque mucha gente piensa que mejor ponerse a cubierto y en vez de tener su riqueza o sus ahorros en pesos, lo quieren tener en dólares. Bueno, yo creo que hay una mezcla de ambos diagnósticos. El gobierno apunta al primero de los diagnósticos, a decir, bueno, acá los importadores están reclamando mayores divisas, vamos a dársela a través de un aumento en la oferta de divisas. Pero esta es una parte de la historia, y si ustedes me permiten, es la parte menor de la historia. ¿De dónde sale el exceso de demanda de divisas? Primero porque no hay un horizonte en la Argentina. Y estas medidas despejan el horizonte tampoco. Por eso volvemos a lo primero. ¿Este es un paquete de medidas? No. Es un conjunto de medidas. Le faltan medidas para hacer un paquete, para hacer un plan. Además, es un conjunto de medidas que se alternan las de cortísimo plazo con algunas de mediano y largo. Entonces, uno de los primeros factores es que como no hay un horizonte previsible, mucha gente dice, bueno, muy bien, y como al no haber un horizonte previsible, algunos pueden pensar que en la Argentina puede pasar cualquier cosa, entonces mucha gente prefiere tener sus ahorros en dólares y no en pesos. Pero hay otro efecto que es mucho mayor y al cual estas medidas agravan. Muchos operadores miran lo que está pasando con la emisión monetaria del Banco Central y ve que cada vez es mayor esa emisión monetaria para sostener al gobierno. Entonces, también se plantean, bueno, pero ¿qué pasa si esa emisión monetaria llega al mercado? ¿Dónde va a parar el tipo de cambio? Y bueno, esa es una de las mayores causas por las cuales muchos operadores económicos prefieren estar en dólares. Y fíjense que el gobierno, al bajar las retenciones, lo que hace es agravar el déficit fiscal. Y agravando el déficit fiscal, le pone más presión al Banco Central para que haya más emisión. Con lo cual, las expectativas de los operadores pueden volver a decir, con estas medidas va a haber mucha mayor emisión, el Banco Central ya no va a tener capacidad para poder controlar esa emisión a través de más LELIQ o pases, entonces va a llegar un momento en que el tipo de cambio va a saltar y va a saltar mucho mayor forma que las mini devaluaciones que hace el Banco Central todos los días o esta nueva política de ir devaluando un poco y quizás algún día apreciando. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de estas medidas? Miren, lamentablemente muy poco, porque la principal causa de que haya un desbalance en el Banco Central y en el mercado cambiario viene por el lado fiscal, y estas medidas van a agravar el lado fiscal. Así que bueno, sería recomendable de nuevo al gobierno que haga un examen real,
un diagnóstico como corresponde de la situación económica, porque si no, lamentablemente, iremos de nuevo de tumbo en tumbo. Beatriz Paglieri, en el programa de hoy, se va a referir a algunas medidas económicas de un gobierno democrático, el de Raúl Alfonsín. Ya dejamos atrás por un tiempo la dictadura cívico-militar. Entre ellas, Bea nos va a recordar la indexación, el desagio, y luego Bea va a recalar en la situación actual y en nuestras propuestas desde una visión justicialista. Escuchémosla. Hoy, 2 de octubre, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Continuaremos analizando las medidas económicas que caracterizaron al gobierno radical de Raúl Alfonsín. Las últimas semanas nos hemos encontrado con algunas medidas que nos remontaron a la nefasta indexación de la economía. El instrumento utilizado por el gobierno de Alfonsín para intentar desindexar la economía fue el desagio, un instrumento desconocido o poco recordado, y que es necesario que se genere memoria a fin de analizar el tema de fondo, que es la inflación. Veamos, la situación económica generada por la dictadura y que dejaron de herencia estaba caracterizada por deuda comercial en cesación de pagos, alta inflación, deuda externa, como ya analizamos, incrementada por la estatización de la deuda externa privada. La indexación la introdujo la dictadura cívico-militar de Di Vela y compañía, cuando la inflación les rondaba el 9% mensual y no estaban autorizadas las negociaciones salariales. Continuó la indexación con Alfonsín hasta que les estalló y Alfonsín hizo cambios de gabinete, pero no obstante ello les desembocó en la hiper de los años 89 y 90. La herencia, reitero, la herencia que recibió Alfonsín de la dictadura no solo no fue resuelta por Alfonsín, sino que la agravó. Y cuando se generaliza la indexación de precios, la inflación se retroalimenta y tiende a acelerarse. Si además se descuida la consistencia macroeconómica entre la política fiscal, monetaria y de ingresos, es un combo explosivo de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con aumento del empobrecimiento. Es por ello que debemos tener memoria y concientizar sobre esta cuestión. Salvando el tiempo y las distancias, es útil recordar estos antecedentes cuando la economía argentina viene transitando otro intento de camino de ida hacia distintas formas de indexación. Y para profundizar, trataremos de caracterizar el proceso en el cual se implementa el desagio como intento de desindexar. Dijimos que en el Banco Central el gobierno de Alfonsín confirmó en sus cargos a toda la plana mayor del Banco Central de la República Argentina de la dictadura cívico-militar. Su primer ministro de Economía fue Bernardo Greenspun, quien intentó confrontar con el Fondo Monetario e intentó un llamado a un club de deudores que finalmente fue desmantelado. Pareciera que se mostraron con Greenspun por izquierda y confrontando con el presidente del Banco Central por derecha. Pero las implementaciones fueron continuar con las medidas y funcionarios de la dictadura. La historia nos muestra que entre el discurso y los hechos hubo diferencias significativas. Y con una inflación superior al 600% anual, Alfonsín le puso final a la gestión de Greenspun luego de aproximadamente 1 año y medio de gestión. Y en junio de 1985, Alfonsín informó por cadena nacional que se implementaba una economía de guerra. Y en el marco de esa definición, Alfonsín reemplaza a Bernardo Greenspun por Juan Vital Zurruil. Y también reemplaza al presidente del Banco Central, primero por Juan José Concepción,
y luego por José Luis Machinea, que lo conocimos después porque fue ministro de la Rúa. Por un decreto de necesidad y urgencia determinó el Plan Austral, que según las crónicas contaba con el aval del Fondo Monetario Internacional y de las autoridades económicas de los Estados Unidos. La moneda, que era el peso argentino, fue sustituida por el austral. 1.000 pesos argentinos se transformaron en un austral. Y en paralelo, se estableció el desagio, una fórmula para retrotraer los valores de contratos y valores indexados. Es decir, primero mantuvieron la indexación iniciada por la dictadura y luego generaron un proceso de desindexación. El plan cambió el signo monetario, quitó 3 ceros al peso argentino y lo convirtió en austral. Ante la baja de la inflación se estableció un mecanismo llamado, como dijimos, desagio, mediante el cual el peso argentino se depreciaba frente al austral a una tasa de inflación anterior a la entrada en vigencia del plan. La desindexación de la economía vía desagio tuvo en sus comienzos muy buena aceptación social y permitió que la inflación cayera al 2% mensual en pocos meses. Esto hacía que, por ejemplo, si había un contrato de alquiler o un préstamo pactado con un 30% de aumento mensual en pesos, se devaluaba ese 30% contra el austral y de esa manera se le restaba la inflación esperada o subyacente antes del austral. El desagio reguló todo tipo de contratos, incluyendo los alquileres y los ajustes de todo tipo de prestaciones pautadas. Era una tablita de quita. Varios de los responsables del plan que su intención era generar una recomposición de precios relativos, sobre todo posicionando favorablemente al Estado Nacional en el marco de sus contratos. Entre ellos es importante remarcar que fueron Gerchunov y Frenkel, José Luis Machinea, Roberto Lavagna, Mario Broderson y Adolfo Canitrot. Ambos, Broderson y Canitrot, eran los viceministros, funcionarios del equipo de Surruel. Y Daniel Heyman, maestro y actual asesor del ministro Guzmán. El plan tuvo éxito inicial, pero falló porque no pudo corregir el déficit fiscal y terminó en la hiperinflación de 1989. Es importante destacar que la indexación alimenta la inflación y deben ser coherentes las políticas fiscal, de ingresos y la monetaria a fin de lograr que sea sustentable. A partir de la convertibilidad, es decir, en los 90, se prohíbe indexar la economía. Y reiteramos, como en las últimas semanas nos hemos encontrado con algunas medidas que nos remontaron a la nefasta indexación de la economía, ofrecemos la propuesta económica desde una visión justicialista presentada formalmente el pasado 1 de junio, que puntualiza que el peronismo no puede ni debe conformarse con encontrar fórmulas de convivencia o superación artificial de la crisis. Se debe y puede atacar sus causas y producir las transformaciones que el país necesita. Para hacerlo se requieren políticas en 2 planos. Las que enfrentan los profundos desequilibrios macroeconómicos, la recesión, la inflación, la desocupación, la marginación y la pobreza. El objetivo es poner al país en un claro sendero de búsqueda de los superávit gemelos, en un ambiente de reactivación productiva y de control de los factores inflacionarios, poniendo énfasis en la recuperación de las actividades productivas y del empleo. Es importante remarcar que desde una visión justicialista se deben vincular los precios energéticos con sus costos de exploración y explotación, lo que posibilitará la recuperación de los márgenes de rentabilidad en los diversos sectores productivos. El tipo de cambio ofrecerá adecuada protección a las actividades económicas internas y potenciará la penetración de productos argentinos en los mercados externos. Los derechos de exportación y los aranceles coadyuvarán al propósito de lograr superávit fiscal y comercial,
y a desacoplar el precio doméstico de algunos alimentos respecto de su paridad de exportación, a fin de recomponer el poder de compra de los sectores populares. Para ello, la puesta en marcha de un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción capaz de objetivar un nacionalismo de integración e inclusión resulta ser urgente e indispensable. Pero, Vitia, ¿se metieron solo con el precio de la comida? No. Ya Pablo Chaliú las habrá analizado en profundidad, pero claro, debe pensar Alberto que tiene superávit fiscal, entonces baja la recaudación. ¿Solo eso hicieron? Bueno, Moreno, la comida, la recaudación, total, estamos tan mal que ¿qué importa? 12 puntos de déficit fiscal, vamos a 13, qué sé yo. Claro, ¿sabe qué pasa, Guitia? Esto ya lo expresa el presupuesto. El presupuesto que mandó Fernández al Congreso tiene de piso, siendo extremadamente optimista, 10 puntos de déficit fiscal total. Con un poquito que las cosas no salgan, 12, 13 como nada. Imposible de financiar. Alfonsín se fue cuando tenía 12. Imposible de financiar. La economía argentina no puede financiar ese déficit. Y entonces estamos en un lío. Lo venimos diciendo y lo venimos diciendo. Y entonces parte de esa financiación la quieren hacer con emisión. Y entonces, Moreno, lo que hacen es acostumbrar a la economía a funcionar con inflación. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, los trabajadores están fritos, solo es peleando. ¿Cómo? Que claro, como lo hacían con Alfonsín, como explicó Bea. Porque si vos te vas a financiar el déficit fiscal con emisión, los empresarios se dan cuenta, tratan de cubrirse. Los que pueden, le ganan. Y los que son más chicos pierden. Y los trabajadores de ingresos fijos y son los que más pierden. ¿Y cómo hacen eso, Moreno? Es fácil. Acostumbran a la economía a tener instrumentos indexados. Le dijimos que no lo hagan. Están repitiendo el Alfonsín pre-austral. ¿Y después qué hizo? Y después hicieron la tabla de desagio. Y le duró hasta el plan primavera. Y después se tuvo que ir. Fracasó, un fracaso rotundo. No daba pie con bola Alfonsín. Pero entonces Moreno copian el gobierno de Alfonsín. Increíble. Increíble. Por eso ellos dicen espalda con espalda Alberto y Alfonsín. Y los peronistas, lógicamente, no vamos a hacer lo que hizo Gualdini, porque en ese momento el gobierno era radical y en este momento es socialdemócrata, no es peronista, pero la instrucción es: ningún peronista va a hacer nada para que a este gobierno le vaya mal. Pero y la realidad se termina imponiendo. La realidad se termina imponiendo. Falta mucho y la suerte todavía no está echada. Pero no se puede tapar el sol con las manos. Y el año que viene vamos a crecer extraordinariamente. Extraordinariamente. ¿Haciendo qué? Y lo primero que hace cualquier gobierno peronista en las últimas décadas, busca los equilibrios macroeconómicos, el fiscal y el externo. Ahí haces el piso para que después puedas caminar y trotar. Y a veces correr. ¿Y eso quién lo hizo? Y eso lo hizo Duhalde. Generó el piso, con Remes, con Labaña. Labaña después se quedó y vino Kirchner y pusimos el país a crecer a tasas chinas. Ah, por eso usted es optimista, sí. Hay que llegar al año que viene. Pero después que tengamos los equilibrios macroeconómicos, la Argentina puede recuperar el año que viene todo lo que perdió ahora. No, como dice el presupuesto, este año caemos el 12, que vamos a caer más, y después crecemos 5, 5 y 3. O sea que Alberto Fernández grita a las urras y encontró un país que facturaba 100 y devuelve un país que factura 100. O sea, pasaron 4 años. Bueno, imagínense. Guitia, buen fin de semana.
le queda el fin del programa y saludar a todos los compañeros, especialmente a Fer. Gracias, Guitea. Moreno, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.